Un papiro frágil, enrollado, cubierto de jeroglíficos y escenas pintadas con vivos colores. A simple vista parece un objeto antiguo, pero para los egipcios era mucho más que eso. Era la llave de la eternidad, la guía que podía salvar un alma en el más allá. Ese papiro era conocido como el Libro de los Muertos. No era un libro en el sentido moderno, sino una colección de hechizos, oraciones y fórmulas mágicas que acompañaban a los difuntos en sus tumbas. Su función era clara: enseñar al alma el camino en el mundo de los muertos y protegerla de los peligros que aguardaban tras la muerte. Para los egipcios, morir no era el final, era apenas el comienzo de un viaje difícil y lleno de pruebas, y nadie debía emprender ese viaje sin preparación. Imagina un Egipto de hace 3000 años. Las pirámides aún dominaban el horizonte, los templos se llenaban de incienso y cánticos, y las procesiones funerarias recorrían las orillas del Nilo con lamentos y música de flautas. La muerte estaba presente en cada aspecto de la vida, pero no como algo temido en silencio, sino como una etapa más del ciclo eterno. El difunto debía transformarse, debía renacer en otro plano, y para ello necesitaba instrucciones precisas. El Libro de los Muertos era ese manual. Cada copia era diferente, adaptada al difunto que lo encargaba. Los escribas lo redactaban en rollos de papiro que podían medir decenas de metros, decorados con ilustraciones que mostraban las pruebas del más allá. Algunos rollos eran sencillos, con apenas unos hechizos. Otros, ricamente ilustrados, estaban reservados para faraones y nobles, y costaban fortunas. Uno de los textos más conocidos comienza con una súplica: «Oh tú que brillaste en el horizonte, concédeme ver la luz del sol en la mañana. Concédeme no morir de nuevo en el reino de los muertos». Era un ruego para mantener la existencia, para no ser aniquilado en la oscuridad. El viaje del alma comenzaba en la tumba. Allí, el difunto despertaba, en un cuerpo renovado, pero vulnerable. En ese instante el Libro de los Muertos lo protegía con conjuros que lo ayudaban a reconocer su propio corazón, a mantener su boca abierta para poder respirar, y hablar a recordar su nombre, para no desaparecer en el olvido. Cada palabra escrita era un talismán. Después, el difunto debía recorrer un mundo desconocido, ríos de fuego, guardianes con cabezas de animales, serpientes gigantes que intentaban devorarlo, lagos venenosos y puertas custodiadas por demonios. El libro enseñaba los nombres de esos guardianes, porque solo al pronunciarlos, el alma podía pasar sin ser destruida. En Egipto, saber el nombre de algo era tener poder sobre ello, y el difunto debía recordar cada palabra para sobrevivir. Uno de los pasajes más célebres es el llamado hechizo del corazón. Allí, el difunto ruega que su corazón no se vuelva contra él en el juicio final. El texto dice: «Oh corazón mío que recibí de mi madre, no te alces contra mí como testigo, no digas mentiras en presencia del Dios». Porque el corazón, para los egipcios, era la sede de la conciencia, el registro de cada acto, de cada culpa y de cada virtud. Todo el camino conducía a un momento decisivo: el juicio ante Osiris, señor de los muertos. Allí, el difunto era llevado por Anubis, el dios con cabeza de chacal, hasta la balanza de la verdad. En un platillo se colocaba el corazón, en el otro, la pluma de Maat, símbolo de la justicia cósmica. Si el corazón pesaba más que la pluma, el alma era culpable de impureza, y su destino era ser devorada por Amit, un monstruo con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león e hipopótamo. Pero si el corazón se equilibraba con la pluma, el difunto obtenía la vida eterna. El Libro de los Muertos no solo ayudaba en ese juicio, contenía también lo que llamaban las confesiones negativas, una larga lista de pecados que el difunto debía negar uno por uno ante los dioses. No he matado, no he robado, no he mentido, no he dañado el ganado, no he profanado las ofrendas, no he levantado falsas acusaciones. Cada frase era como una contraseña que demostraba pureza.
era un retrato de cómo los egipcios concebían la justicia y la moral. Vivir en armonía con el orden del mundo, con Maat. Quien lograba superar estas pruebas alcanzaba la gloria eterna. Vivir en los campos de Yaru, un paraíso verde lleno de campos fértiles, donde el difunto podía arar, cosechar y gozar de la abundancia por toda la eternidad. Allí, el alma se reunía con sus ancestros, con los dioses y con todo lo que había amado en vida. El libro de los muertos era, en definitiva, un mapa. Pero no un mapa de un territorio físico, sino de un mundo espiritual. Cada palabra, cada imagen, era un paso en el viaje. Y lo fascinante es que a través de esos papiros que han sobrevivido, nosotros también podemos seguir ese camino y vislumbrar cómo los egipcios imaginaban la eternidad. El libro de los muertos no era un texto fijo, sino un conjunto vivo de fórmulas que cambiaban con el tiempo. Los egipcios lo llamaban en realidad Peri Heru, que significa el libro para salir al día. Ese título es revelador. No hablaban de la muerte como una caída en la oscuridad, sino como una salida hacia la luz. El difunto no desaparecía, se transformaba en un ser radiante, capaz de renacer cada amanecer junto al sol. Los escribas eran los guardianes de este conocimiento. Sentados con sus paletas de madera, pinceles y pigmentos de colores, copiaban los textos con precisión sobre largos rollos de papiro. Cada encargo era especial. Un noble podía solicitar conjuros para protegerse de cocodrilos en el más allá. Un sacerdote pedía oraciones específicas para abrir las puertas del cielo. Cuanto más rico era el difunto, más extenso y elaborado era el papiro. Algunos llegaban a medir más de 20 metros, como un río de palabras que acompañaba al muerto en su tumba. Las ilustraciones eran tan importantes como los textos. En ellas vemos a Anubis guiando al difunto, a Osiris sentado en su trono con la piel verde, símbolo de la regeneración, a dioses con formas híbridas que custodian pasajes. Cada imagen era un recordatorio de lo que aguardaba en el otro mundo. Para los egipcios, ver era tan poderoso como leer. Uno de los papiros más célebres que nos ha llegado es el de Ani, un escriba real del siglo XIII a.C. En sus páginas se despliega con una belleza impresionante la escena del juicio. Ani conducido por Anubis, su corazón colocado en la balanza, Tot tomando nota del resultado, y Amit acechando para devorarlo si fallaba. Es un testimonio visual tan poderoso que, al observarlo hoy, sentimos que el tiempo se desvanece y entramos en el mismo tribunal divino donde Ani jugaba su destino eterno. Pero lo fascinante del libro de los muertos es que no era solo un texto religioso, era también un espejo de la vida cotidiana. Cuando el difunto llegaba a los campos de Yaru, se le veía arando, cosechando, navegando en barcas. El paraíso egipcio no era un mundo etéreo y abstracto, era Egipto mismo, pero perfecto, sin hambre ni muerte, con un Nilo que nunca dejaba de dar vida. Así comprendemos que para ellos el cielo era una prolongación de lo que más amaban en la tierra. El libro también nos habla de sus miedos más profundos. Temían perder la voz, olvidarse de su nombre, vagar como un espíritu hambriento. Por eso cada hechizo era un escudo. Uno para no ser devorado por serpientes, otro para atravesar el fuego sin quemarse, otro para no perder la memoria. Era un arsenal de palabras mágicas contra el olvido. Con el tiempo, este conocimiento dejó de estar reservado solo a reyes y nobles. En el reino antiguo, los textos funerarios aparecían grabados en las paredes de las pirámides, los llamados textos de las pirámides. Más tarde, en el Reino Medio, se copiaban en los ataúdes, conocidos como textos de los sarcófagos. Y ya en el Reino Nuevo, se convirtieron en los papiros que hoy llamamos Libro de los Muertos. Fue una democratización del más allá. Ya no solo el faraón podía aspirar a la vida eterna, también los escribas, artesanos y quienes podían pagar un rollo de papiro. La pregunta inevitable es, ¿creían realmente en estas palabras o eran simples símbolos? La respuesta está en las tumbas. Durante milenios,
Familias enteras gastaron fortunas en asegurar que sus difuntos tuvieran su libro de los muertos junto al cuerpo. No lo hacían por costumbre, sino por convicción. Para ellos, esas palabras eran tan reales como el Nilo que corría frente a sus casas. Hoy, cuando vemos estos papiros en los museos, sentimos algo parecido a lo que buscaban los antiguos egipcios: la certeza de que la muerte no es un final absoluto, sino un tránsito. No importa si creemos o no en Osiris, en Anubis o en los campos de Yaru, lo que nos transmiten es universal: el deseo humano de encontrar sentido más allá de la muerte, de creer que la vida no se apaga del todo. El libro de los muertos sobrevivió miles de años oculto en tumbas selladas, esperando a ser descubierto. Cuando los primeros arqueólogos lo desenterraron en el siglo XIX, quedaron asombrados. No se trataba de un texto sombrío, sino de un canto a la esperanza. Lejos de mostrar un más allá de castigos eternos, presentaba un camino difícil, sí, lleno de pruebas, pero con la promesa de un destino luminoso. Esa es la gran lección que nos deja. Para los egipcios, morir era entrar en un laberinto de desafíos, pero al final aguardaba la recompensa de la eternidad. Y no cualquier eternidad, sino una llena de cosechas, de luz, de agua fresca, de compañía. Era la promesa de volver a vivir en plenitud, en un Egipto ideal que nunca se marchitaba. Hoy, más de 3000 años después, seguimos leyendo sus palabras. Y aunque ya no creemos en balanzas celestiales ni en serpientes guardianas, algo en nosotros reconoce esa aspiración. Porque el libro de los muertos, en el fondo, no es solo un manual para el difunto. Es un reflejo del deseo más profundo de la humanidad: que la muerte no sea un final, sino una puerta. Y en ese eco, en esas palabras escritas sobre papiro, los antiguos egipcios siguen hablándonos. Nos dicen que ellos también tuvieron miedo, que también soñaron con la eternidad, y que encontraron consuelo en la idea de que, más allá de la oscuridad, alguien nos espera con los brazos abiertos. Ese es el verdadero poder del libro de los muertos. Recordarnos que, aunque el cuerpo se apague, el anhelo de trascender nunca muere. Y quizá, solo quizá, esa sea la forma más cierta de alcanzar la eternidad.